Estamos poniendo la mañana en camino. Está Juan Raúl Ferreira con nosotros en el primer día de noviembre. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto. Bueno, Juan, seguimos de algún modo atentos y conmovidos a lo que ocurrió ayer a la tarde en Manhattan, en Tribeca, al sur de la isla, ¿no es cierto? Qué brutal, ¿no? Mueren 8 personas y 5 argentinos, ¿no? 5 argentinos, sí, increíbles. Una proporción. Además, una circunstancia de viaje muy especial. Eran 5 amigos de la adolescencia, que ya adultos, uno de ellos se convirtió en un empresario próspero y organizó, como uno de ellos vive en Estados Unidos, un encuentro los 5. Bueno, recién fuera de micrófono estábamos comentando algunas cosas que me parece que vale la pena reflexionar un poco. Ayer fue la tradicional fiesta de Halloween y se festejó en Nueva York. Hay un desfile, los 3 desfiles más importantes que hay así con carros, tipo lo que es el desfile de carnaval acá, son el de la tienda Macy's, el de Halloween y estoy como aquel que decía, las 3 virtudes teologales son 2, la fe, ¿no? Y el tercer desfile, el de Acción de Gracias. Bueno, y hay otros también, ¿no? Porque está el desfile de los irlandeses, que también tiene mucha tradición, etc. Sí, yo en ese participé. Sí. El San Patrick. Es San Patrick's Day. Ahora, estábamos recién peloteando, así antes de empezar el programa, que mucha gente puede haber considerado irreverente que ante la muerte de 8 personas seguro, y después 11 heridos, algunos en estado delicado, algunos de ellos niños, se haya realizado este desfile también. A mí me parece que es una respuesta que no necesariamente es irrespetuosa, sino que es la única que cabe en un mundo donde el terrorismo se ha instalado de una forma tan difícil de combatir y tan integrante de nuestro paisaje cotidiano. Entonces es una manera de decir: no van a poder detenernos, nosotros vamos a seguir siendo, vale para Estados Unidos o para cualquiera de los países donde ha habido atentados parecidos, nosotros vamos a seguir nuestra vida comúnmente. Si lo quisieron hacer para arruinar una fiesta que en Estados Unidos tiene una tradición muy vieja, muy sólida, sí, y que a pesar de que es la noche de las brujas y todo, es una fiesta muy familiar. Los niños, estaba leyendo el otro día que los niños se divierten mucho más en general, ¿no? En todos los países donde ahora se festeja, se divierten mucho más regalando caramelos que pidiendo caramelos, ¿no? Tienen preparado en la casa las bolsitas de distintos gustos, y cuando van los chicos a pedir dicen: ¿y cuánto está? Bueno, o sea que no es una fiesta, que es la fiesta de las brujas, pero en un tono muy infantil, en realidad es una fiesta familiar, ¿no? Y después se hace la cena con la calabaza, etcétera. Una vieja tradición. El Día de Acción de Gracias, no sé si me lo comí. Sí, lo dijiste. Lo dije. El del pavo, ¿no? El del pavo. Bueno, entonces yo digo, que los países mantengan esas tradiciones, que mantengan su vida normal, es mucho más sano a esta altura de los acontecimientos, desde mi punto de vista, que no salga nadie a las calles, todas las banderas a media asta, que despones negros en todas las puertas de las casas. Yo creo que ahí el terrorista siente que logró su objetivo. No me parece una irreverencia, sin abandonar el homenaje que merecen las víctimas, los recordatorios, los funerales, etcétera, que los países sigan su vida normal. A mí no me molestó el desfile de Halloween en Estados Unidos. Confieso, no tiene nada que ver con los atentados. Me molesta un poquito acá, ¿no? Es decir, acá hemos importado esa tradición que no es nuestra, y me parece que todos los países, en Estados Unidos tiene gracia porque es una tradición que viene de la época de los colonos, ¿no? De antes de ser independientes. Ahora, acá lo de Halloween llegó hace algunos años y llegó como un producto de mercado más, como llegaron los plasmas, llegaron los celulares. Digo, esa es mi opinión. No quiero que se ofenda a nadie que lo haya festejado ayer. Mi hermana, por ejemplo, lo festeja y está. Y ya tiene nietos, los nietos. Pero yo creo que está los vinculado países, también a los gurises, sí. Sí, pero niños. Creo que
hay tanta cosa linda. Convengamos que es otra discusión ya, ¿no? Es otra. Sí. Me metí un paréntesis porque está bien. No me molestó en la Quinta Avenida. A veces me molesta verlo en algunos barrios de Montevideo. También he escuchado comentarios en ese sentido hablando de Papá Noel, ¿no? Es decir, antes eran los Reyes, ahora es Papá Noel. Los orígenes. Sí, pero. ¿Cuáles son las tradiciones que nacen acá en Uruguay? Habría que ir a los charrúas, ¿no? Bueno, y de repente, no digo los charrúas, pero hay mucha tradición uruguaya que se va perdiendo, ¿no? Hay mucha tradición en Uruguay. Un país pequeño, pero vamos a volver rápidamente al tema del terrorismo. Un país pequeño tiene que aferrarse mucho a sus tradiciones, a sus costumbres, en fin. Pero es una pequeña reflexión. Es una buena charla. Me quedé pensando, como dije, me gusta que se haya hecho el desfile de Halloween, después pensé, menos acá. Pero bueno. Pienso yo que se saca, ya usando tu paréntesis, la noche de la nostalgia, ¿no? La noche de la nostalgia, la historia de la patria es nueva. Sí, es nueva, sí. ¿No? Es de los 70s largos, yo diría 80 para acá, ¿no? Sí, absolutamente. Y sin embargo, en general, se instaló, vino, ocupa su lugar, creo que ya pasó su boom, pero ocupa su lugar. En general no andamos diciendo, esto no forma parte de nuestra tradición. Y las cosas forman parte de la tradición hasta que forman parte de la tradición. Porque pueden crearse tradiciones nuevas, pero a mí me suena, Halloween, es como que empezáramos a celebrar la Noche de Acción de Gracias. No, es que yo había dejado de... Sí, está bien. Es decir, es nuestro. No, pero incluso allá son cosas distintas, ¿no? La Acción de Gracias es una cosa, claro. Es otra fecha. Pero son dos cosas muy vinculadas a la historia americana. Bueno, mira, el nuevo Código del Proceso Penal, escuché el otro día algunos personas críticas que dicen que justamente seguirla es abrazarnos al imperio y seguir su tradición, la de Estados Unidos. Y mientras otros dicen, por fin vino un sistema acusatorio en lugar de inquisitorio, yo qué sé. Todo se puede ver de tantas maneras. Sí, un día capaz que dedicamos un programa. El cambio del sistema acusatorio a inquisitivo no es tan como se dice. Del inquisitivo del inquisitivo al acusatorio. No es tan como se dice. Se le quitan demasiadas facultades a los jueces, se le entregan esas facultades a los fiscales, que no dejan de ser, más allá de su independencia técnica, funcionarios del Poder Ejecutivo. Entonces, no es exactamente lo que uno se imagina, que es que la víctima puede ser parte del del juicio como una tercera pata. Pero además, lamentablemente, lo que se interpretó hoy entra en vigor, ¿no? De una manera muy curiosa, porque la promulgación no ha sido, fíjate, a ver, capaz que hoy de mañana, pero hasta ayer a las 12 de la noche, que es cuando entró en vigencia, no ha sido publicado la promulgación. Hasta que las leyes no son promulgadas y se les da conocimiento público, no pueden entrar en vigencia. Sin embargo, igual tranquilo, porque hay paros de judiciales, así que no. Igual hay paros de judiciales. Y después está el tema, perdóname, juro que no hago más paréntesis, pero está el tema de los menores. Todos los paréntesis que quieras. No, Juan. Pero está el tema de los menores, que es muy complicado. Es decir, se eleva las medidas cautelares a 150 días. Quiere decir que, es muy raro, ¿no? Los que votaron el no a la baja ahora promueven que aumenten las penas a los adolescentes. Si tú cometes un delito y al lado tuyo el mismo delito, o como cómplice tuyo, lo comete un adolescente, tiene más pena el adolescente que tú. Pero además tú tenés determinadas garantías que el adolescente no tiene. Yo ayer escuché al fiscal, perdón, porque Díaz. No, el fiscal. Pensé que. No. ¿Subía? No, perdóname, bueno. medio segundo nada más. Que es fiscal de menores. Y es más, que renunció a raíz de todo esto. El fiscal Viana, Enrique Viana, perdón. Bueno, Viana es. Ahora renuncia, había anunciado, es el fiscal que sostiene que esto es una injerencia del imperialismo norteamericano. Sí.
y lo es, viola todas las normas, viola los principios de Rial, viola la Convención de Derechos de Protección del Niño, etcétera, etcétera. Pero yo, para que no nos vayamos de tema, volvemos enseguida, puso un ejemplo que a mí me dejó helado. Contó que ese día él había intervenido en un caso donde un joven con yeso le robó el reloj a una señora, una adolescente, y después hizo así, bueno, no se ve por el micrófono, levantó el brazo y le pegó con el yeso en la pera y la lastimó. Al haberla lastimado ya es rapiña, o sea, considerado delito gravísimo. Bien, a la cuadra siguiente detuvieron a un muchacho con yeso y había, desde hoy no hay más, reconocimiento, el procedimiento de reconocimiento. La mujer fue, lo miró y dijo, no, este chico no es. ¿Seguro? Absolutamente seguro, porque el chico que me robó el reloj, yo lo conozco, es del barrio, no sé el nombre, pero lo conozco. Y además tenía hasta la punta de los dedos el yeso y este muchacho lo tiene hasta la muñeca. Quiere decir que el chico era inocente, por lo tanto, recobró la libertad. Bueno, si eso ocurre hoy, después de las 12 de la noche de ayer, ese chico se come 150 días de medidas cautelares y no puede haber reconocimiento. Es decir, se ha creado una legislación para la cual no hace falta ni semiplena prueba, ni presunción, ni comisión de delito para poderse ligar 150 años de penitenciaría. Obviamente, esto se aplica en los barrios más vulnerables, más pobres. Y yo me imagino a un chico de Carrasco a los 18 años preso en el CONCAR porque sospechan que porque hay una medida cautelar y como van a haber 30 días para el fiscal, 30 días para bueno, se van los primeros 90 días, me parece que hoy es un día triste desde el punto de vista de las garantías judiciales de nuestro país. Bueno, pero volvamos entonces al tema de los atentados. Y recordémosles al público que este nuevo Código del Proceso Penal ha sido votado por la totalidad del sistema político, sin excepción, ¿no? Sí, pero no así la equiparación del Código Penal del menor a las pautas del Código Penal. No, porque ese fue, según tengo entendido, además lo hemos hablado mucho acá con distintos actores, una de las contradicciones que quedaron en evidencia una vez... Bueno, una vez aprobado el Código. Contradicciones que se irán solucionando, supongo, ¿no? Pero yo le tengo mucho miedo, en todos los temas ocurre que se toma, yo en eso estoy de acuerdo con lo que decía Fernando Amador recién, se toma partido partido en el sentido, se toma posición partido, por bloque, y entonces si tú dices negro yo tengo que decir blanco, porque a mí me llama la atención que el Frente Amplio haya votado estas medidas contrarias a principios generales del derecho internacional y que después de haber juntado firmas, haberse negado a juntar firmas por el sí a la baja y haber votado por el no a la baja, como voté yo, dicho sea de paso. Pero al mismo tiempo me llama muchísimo la atención que los que juntaron firmas e iniciaron todo el proceso para el sí a la baja, ahora están en contra de este aumento de penas a los adolescentes. Entonces me da la impresión de que todo esto contribuye a un descreimiento a la gente que dice, ¿cómo? Cambiaron de lugar los que se fueron, estos para este otro lado y estos otros se fueron para el otro. Me parece que todo esto es parte de esta confusión política muy grande. Tú hiciste referencia a problemas internos del Frente Amplio, lo están viviendo todos los partidos, la propia posición de Amado, que a mí me parece muy, muy valiente, es un poco demostrativo también de cómo un partido que se ha achicado tanto como el Partido Colorado sigue teniendo contradicciones internas tan grandes, pero bueno, creo que hoy es un día triste, como ayer lo fue por la muerte de Biglietti. Escuché el homenaje que les hicieron y bueno, obviamente me adhiero. A propósito, corta las generaciones muy, ¿no? ¿Conociste a Daniel? Sí, claro, yo tuve el gusto además de llevarlo a Washington. Nosotros nos dedicamos a llevar gente odiada por el régimen militar, artistas, como llevamos al Galpón, y llevamos a Biglietti, y nos prestaron una iglesia muy grande, que se llama All Souls Church, en pleno barrio latino, muy, muy grande, del tamaño de una basílica, ¿no? Y se
desbordó de gente. Ajá. Se desbordó de gente. Y ahí, en realidad lo conocí ahí. Después lo vi alguna vez en México, etcétera, etcétera. Y acá en Uruguay nos hemos encontrado en algunas actividades. Recuerdo haberlo visto cuando el homenaje a Selman Michelini por su participación en el Tribunal Russell. Oportunidades así muy puntuales. Pero sí recuerdo que de muchacho yo salía del liceo y Biglietti era un clásico de los programas folclóricos y de los programas políticos y de los programas... y sin embargo estamos ya en el siglo XXI y seguía cantando. Además empezó a hacer periodismo. Hace poco yo estuve en un acto de solidaridad con Haití donde él fue el único, la única figura musical, artística. Es decir, él como arrancó tan joven, abarca un periodo muy grande que todos los muchachos hoy saben quién era, y yo cuando era muchacho ya sabía quién era. Eso no es común. No, es cierto. No es común. No es cierto. Común. Vamos a una breve pausa y vamos al tema. Y hablamos un poco más de lo de Estados Unidos, si es que alguna cosa queda. Y me gustaría conocer tu visión del último tramo, digamos, del último capítulo, del último escalón del asunto España-Cataluña, ¿sí? Bueno. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, está Juan Raúl con todos nosotros. Ya volvemos con la mañana en camino. Hay veces que no hay nada para hablar, es que no siempre puedo ser yo la misma. Bueno, Juan, entonces, volviendo al escenario internacional, con relación al atentado en Manhattan, es el primero que se sufre en Nueva York, que provoca víctimas, además, luego de el corte de aguas que implicó desde muchas perspectivas el del 2001 en las Torres Gemelas, ¿no? A ver, yo recuerdo cuando era muchacho haber ido corriendo a la sede del partido donde militaba de muchacho, que era el Partido Nacional, a la casa del partido, saliendo de preparatorios, porque sentimos desde los preparatorios del seminario los tiros con los que los tupamaros habían matado a Costa y Lara y a otros jefes del Escuadrón de la Muerte. Y el discurso que dijo el doctor Walter Santoro, ahora fallecido, a mí me impresionó mucho a mi edad, porque dijo, nos tenemos que acostumbrar a esto va a ser siempre así, ¿no? Y después no fue siempre así. Es más, terminamos con un presidente que venía del movimiento, integrante del movimiento Tupamaro, presidente de la República, electo por voto popular, a quien yo voté, adelanto. Yo en la segunda vuelta voté a Mujica. Bueno, entonces tengo miedo que a mí me pase lo mismo, pero yo creo que hay este tipo de terrorismo que se ha instalado, es incombatible. Ahora, de repente, como se decía recién con el diario del lunes, y de repente aparece, yo qué sé, un dron especial que mide la locura de la gente que... No sé, pero yo hoy asumo que nosotros tenemos que aprender a vivir con un tipo de terrorismo, porque cuando el arma mortal es la pólvora, la dinamita, el revólver, la ametralladora, la bomba, la granada, bueno, habrán máquinas, sistemas, controles, vigilancia que puedan impedir el pasaje al acceso de donde hay mucho público. Cuando un auto o un camión se transforma en un arma terrorista, ¿cómo puede evitarse que pasen, ¿no? Y en esa dirección me llamó mucho la atención un largo reportaje que le hicieron a quien fue durante muchos años y sigue viviendo en el mismo estado, el director de la CIA para la provincia de Florida. Y él decía que sí había métodos de persecución de este tipo. Entonces los periodistas le preguntaron cuáles. Claro, uno piensa, y si hubiera... Bueno, si hubiera, primero él nos lo diría si él lo supiera, pero en segundo lugar no hubiera ocurrido el atentado de ayer. En un barrio muy turístico, curiosamente se llama al lado oeste, pero en Nueva York eso no quiere decir nada, es decir, la isla va de norte a sur, esto fue en el norte de la isla. Después hay una avenida que
todas las calles se enumeran ¿Lo de ayer oeste. decís? Sí. No, fue en el sur, allá en... En Uptown, perdón, Sí, en el sí. sur, en el sur. Lo que quiero decir es que las direcciones en Estados Unidos dicen este y oeste, Sí. pero eso es una tradición, si es al este o al oeste de la Quinta Avenida. Pero fue sí en Uptown, en la zona más bohemia, cerca de Chelsea, cerca del Village, la zona donde hay muchos estudiantes, además hay mucha gente joven, porque allí están las dos universidades más importantes de Nueva York. Entonces es una zona muy concurrida, ¿no? Este hombre no era un entrevistado cualquiera, era un experto en terrorismo que fue director de la CIA en Florida. Y él decía, bueno, hay sistemas de vallados que son disimulables y que no afectan la vista. Bueno, pero el vallado quiere decir que no circulen autos. Y en esa zona de la ciudad de Manhattan, del boro de Manhattan de la ciudad de Nueva York, no pueden evitar la presencia de tráfico. Entonces no se debe, no existiría la ciudad. Entonces yo no me doy cuenta cómo es combatible. No sé si no es un tema de que hasta que culturalmente no se termine el pensamiento fundamentalista religioso en todas las religiones donde exista, este es un tema que se ha instalado en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo se evitan estos atentados? ¿Qué pueden hacer los uruguayos, por ejemplo? ¿No viajar? Yo no recomiendo eso, porque no sé, de todas maneras siguen siendo mucho más los muertos porque el avión se ha caído que por los actos terroristas, ¿no? Entonces es una obsesión que tengo como manera de decir, bueno, siempre el viaje implica un riesgo. También se puede caer el avión. Han muerto más gente. Entiendo. Pero creo que el hecho que ocurra en Estados Unidos va a tener consecuencias más allá de la tragedia. Es decir, esto para al señor Donald Trump en sus pedales en un momento que le genera una indignación muy especial. Primero, porque él ha criticado, con esa verborragia que tiene, a los países donde ocurren estos actos terroristas, de vehículos, como ocurrió en el puente de Londres. Él fue muy crítico de la primer ministra May en ese momento, pero ahora le toca en su casa. Ahora tiene que asumir que todas las críticas que él hizo a los países donde ocurrían, bueno, ahora le toca en su casa. Pero además le tocó en su casa el día que anunciaba la reforma tributaria. Siendo una persona tan temperamental, esto debe haber sido tremendo, porque desde hace prácticamente 8 meses que se le está criticando 10 meses que se le está criticando que no ha hecho nada de lo que ha prometido. El primer paso que da en la dirección de concretar algo de su programa es el anuncio de la reforma fiscal. Y fue totalmente opacado. Todos los noticieros internacionales ayer decían que en Estados Unidos de lo único que no se hablaba era de la reforma fiscal de Trump. Donald Trump, a propósito de lo que acabas de decir, dijo que el terrorista de Nueva York ingresó a Estados Unidos gracias al programa de lotería de visas y que buscará eliminarlo. El presidente estadounidense aseguró que lucha fuerte contra el sistema de sorteo que otorga 50.000 green cards anuales y acusó a los demócratas de promoverlo. Su objetivo es reemplazarlo por un proyecto basado en méritos. Es decir, ¿vieron? ¿No? El famoso asunto. Entró porque... No. En todo caso se le ocurrió después que el atentado había sucedido, con lo cual tendría que tener mucho más cuidado de criticar a los países donde ha ocurrido, porque es una modalidad de delito, más allá de quién la haya cometido. No creo que se pueda echar la responsabilidad que una persona entró por concurso, por sorteo y le dieron la green card. Podría haber entrado por turista, en fin, hay muchos musulmanes fundamentalistas, que no es lo mismo que ser musulmán, en Estados Unidos. Y sí, que además son pocos en el universo de los musulmanes, pero son pocos en el universo lo suficientes como para que causen daño. Basta que hayan 3, para que puedan haber 3 atentados. Claro. ¿No? En pocos minutos, porque supongo que se nos ha ido el tiempo, el tema de Cataluña, yo alguna vez, ambos, en alguna ocasión hicimos algún programa especial sobre el tema.
Y yo lo que hice es un hincapié fundamental en que, sobre el tema de si corresponde o no la independencia de Cataluña, yo no soy quien para opinar. Lo que sí decía es que no es un tema tan sencillo como cuando solemos decir acá comúnmente, bueno, es como si Tacuarembó, que es el ejemplo que hemos elegido, se declarara independiente porque, bueno, no es así. Es más, después que yo dije acá en el programa que los antecedentes más remotos de independencia que yo conocía eran del siglo XIII, un colega tuyo de Radio Sarandí, que es catalán, me había escuchado y me corrigió y me dijo, no, es desde el siglo XI, es decir, 200 años, 2 siglos antes de lo que yo decía. Bueno, entonces hay que entender que el nacionalismo catalán es algo muy importante y no se puede volver a la represión franquista que no funcionó, produjo un efecto contrario. Creo que no está el señor Rajoy, ni tampoco el presidente ahora semiexiliado de la Generalitat, a la altura de los grandes estadistas españoles que han lidiado con este tema. Porque el nacionalismo catalán es un fenómeno de todos los catalanes. Algunos quieren ser tan catalanes como españoles y otros quieren ser independientes. Exacto. Yo creo que la solución no es meter preso como pretende ahora, que además no está previsto en la Constitución y está previsto en las normas jurídicas que un tribunal común pueda acusar de sedición, delito que en España además requiere el uso de violencia, que el presidente Puigdemont. Puigdemont. Sí, porque viste que Puig pero los catalanes dicen Puigdemont. Puigdemont. Que se encuentra en Bruselas. Pero Luis Puig, por ejemplo, el diputado, Puig, él reivindica que se le diga Puig. Entonces por ahí las confusiones. No, en muchos noticieros hablan directamente Puigdemont. Los catalanes que han emigrado han tenido distintas costumbres al respecto. Pero bueno, Puigdemont dice desde Bruselas, yo estoy acá no asilado, sino porque es la capital de Europa y no hay garantías en este momento. Yo creo que efectivamente no hay garantías, es decir, no lo estoy defendiendo. Creo que él debió de haber hecho esa consulta popular de acuerdo a los mecanismos previstos por la Constitución española. Hoy no habría problema. Se sabía si son más los catalanes que están a favor que los que están en contra de la independencia, pero además se sabría en forma vinculante, de acuerdo a derecho. Ahora, toda la reacción que ha tenido el gobierno español, el envío de la Guardia Civil, la sanción de algunos funcionarios de la policía local catalana. Digo lo de Guardia Civil porque tiene en Cataluña una simbología muy grande. Fue la fuerza más represiva que se utilizó contra el nacionalismo catalán en la época del franquismo. Y fue, yo ya lo he dicho, no quiero ser reiterativo, la fuerza policial que fusiló al primer presidente de la Generalitat, Luis Companys. Entonces, todos los símbolos que ha manejado y la agresividad del discurso creo que no conducen a nada bueno. Ahora se empiezan a expresar los catalanes españoles. A mí me parece muy importante eso, porque van con banderas españolas, pero van también con banderas catalanas. Claro. Entonces, sería un error, y con esto termino, atacar la cultura catalana como forma de reprimir el independentismo. A mí me llama la atención, yo no lo hice, en el aviso, los que quieran mirar Twitter, @JuanraFerreira de la audición de hoy, puse Cataluña como la escriben los catalanes, con Y, en catalán, porque las regiones llevan el nombre en su lengua de origen. Me llama la atención que de repente, de golpe, como por arte de magia, todos los diarios madrileños empiezan a escribir Cataluña con ñ. No me animo a decir que antes la escribieran con Y, ¿no? Bueno, el País de Madrid, por ejemplo, sí. Escribía con Y. Porque es el nombre oficial, es decir... Sí, pero el nombre oficial de... A ver. El nombre oficial de... No se me ocurre. Quiero poner un ejemplo de... Euskadi o País Vasco. Sí, o de otros países, uno los escribe en su lengua. De Rusia, que en algunos creo que lleva doble S. Vos lo escribís en español. Rusia, una S sola. Bingo. Brasil. Bingo. No lo escribimos con Z. Bingo. Bueno. Eso no siempre es cierto. Le llegás a escribir un mexicano México con J y no te saluda más, ¿no? México se escribe en todos lados con X. Justamente el español, a los efectos de México, lo acepta por esta cosa, pero bueno. Bueno,
Pero ahí está la clave de la clave de la cosa. Para los catalanes, el catalán es español. Para quienes no es español, es para los independentistas. Entendido. Los catalanes dicen, esto es español. Después, la lengua oficial de España es el castellano. El castellano, sí, por lo está tanto, yo hablo dos españoles en mi país, el castellano y el catalán. Entonces, quitarle el carácter de español a la lengua catalana, creo que tu intervención me da pie para redondear la Sí, idea. está bien. Pero... Es como atacar la cultura catalana. Franco llegó a prohibir que se bailaran las danzas típicas como la sardana. Sí, claro. Está ¿no? bien. Pero me parece importante hacer ese matiz. Escribirlo Sí, con Y no quiere decir no escribirlo en español, quiere decir no escribirlo en castellano. Pero perfecto, Juan, suscribo de verdad, no con ironía, suscribo. Pero nosotros hablamos, para seguir la lógica y no entrar en discusiones que nos debían, nosotros hablamos el castellano, entonces acá, ¿verdad? Claro. Vos y yo estamos hablando ahora castellano, que tiene un acentito en Colombia, que tiene un acentito, ¿no? Pero nosotros, como hablamos castellano, traducimos al castellano los nombres de los países. Del mismo modo que los brasileños, cuando vamos allá, vemos que Uruguay está escrito con I latina, no con Y. Pero no es lo porque mismo. En su lengua no tienen Y. Y nosotros no andamos como locos diciendo, me escribiste mal el nombre, ¿qué te crees que soy? No es lo mismo que lo hagamos nosotros en Uruguay a que lo haga la capital del Estado español. ¿Sabes qué? Eso también es cierto. También es cierto, sí, también es cierto. Y además, para no contradecirme con un principio que yo tengo, incluso Amado lo decía a propósito de otro tema, yo creo en las responsabilidades colectivas, sí, de verdad, participo de eso, es una lógica ideológica que tengo, ¿verdad? Todo me pertenece, no me desligo de nada, ¿estamos de acuerdo? Del mismo modo que digo eso, digo que las responsabilidades no tienen iguales proporciones, ¿estamos de acuerdo? Y en un desencuentro dentro de un Estado que tiene orígenes muy lejanos, pero que tiene un presente que hay que solucionar ahora, si bien yo puedo decir, vos creo que lo insinuabas recién, no están a la altura de las circunstancias. Papá, vos sos el Estado, vos tenés que estar más a la altura todavía. Exactamente. Entonces, si vos tenés, lo grosereo, una manga de loquitos, sinvergüenzas, atrevidos, desubicados, que... Bueno, yo que no soy ni el sinvergüenza, el desubicado, tengo la obligación de entenderlos. Sí, claro. Porque soy el Estado. Mira, con esto prometo que termino, pero yo escuché cuando se produjo la elección, creo, ya hace varias semanas, a un diputado de la del Parlamento Europeo. Si no recuerdo mal, era noruego. O sea, leía las letritas porque él hablaba en su lengua materna. Y habló sobre la crisis de Cataluña y con España, de los intentos secesionistas, y empezó citando el tejerazo. Y yo digo, ¿qué tendrá que ver el tejerazo? Para los más jóvenes es el intento de golpe de Estado del coronel Tejero de la Guardia Civil, que entró al Parlamento tirando unos tiros al aire. Y él dice, en ese momento, todos los diputados se tiraron debajo de sus bancas. Menos dos, sí, señor, que quedaron sentados. Adolfo Suárez, un hombre, bueno, me comprenden la general de la ley porque fue un gran amigo de la familia. Adolfo Suárez, cuyo nombre hoy lleva el aeropuerto internacional de Barajas, que se quedó sentado seriamente y le dio órdenes que obviamente el policía golpista no obedeció. Y a pocos metros de él, el líder del Partido Comunista Español, es decir, lo más distinto de Adolfo Suárez dentro de todo el espectro de la oposición, que también se quedó, todos los demás diputados, ¡pum!, se tiraron de cabeza abajo de la banca. Yo me quedé pensando, después empezó a hablar de Cataluña y yo me quedé pensando, ¿por qué esta referencia? ¿Qué tiene que ver? Y cuando terminó el discurso, sin que él lo dijera explícitamente, me di cuenta que estaba diciendo una cosa muy importante. Los jugadores del proceso, los protagonistas, los líderes del proceso de transición a la democracia tenían otra jerarquía, tenían otro nivel, tenían otra estatura que los que hoy, desde mi punto de vista, están disputando este tema, que son el presidente Rajoy y Puigdemont. Creo que a los dos les falta una visión histórica que les permita poner por encima de su pasión inmediata
los intereses de España y los intereses de una solución negociada, pacífica y tranquila. Están pidiendo una negociación de la Unión Europea y en el mismo tiempo piden la captura para meter preso al presidente de la Generalitat, por más que haya sido destituido del cargo. Creo que es lo que está faltando. Que además un poco de cordura. Vos que has vivido la prisión, Juan, ¿soy yo o me equivoco? Cuando un Estado a un líder lo mete preso, catapulta al líder y su causa. ¿O estoy yo mal de la cabeza? Sí, absolutamente. Nadie, como dijo Wilson Ferreira, Sí. nadie tiene vocación de preso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si te meten en cana, tu discurso se amplifica. Totalmente. Totalmente. ¿Será que uno se cree tan vivo? No, el Gil debe ser uno, ¿no? Pero ¿cómo esta gente insiste en Creo eso? que ¿no? ambos están jugando, este es el resumen, ¿no? Muy mal sus cartas. O al menos que la otra es que no quieran arreglarlo de verdad. O que no quieran arreglarlo de verdad. Que uno sepa que gana de una manera y el otro gana de otra, ¿no? Yo qué sé, no. Sí. Pero en perjuicio de España, con lo cual están jugando mal las cartas, porque su deber es otro. Muchas gracias, Juan, como siempre. Hay alguien, a ver, te pido 30 segundos, porque dice, oyente dice que la referencia de Juan Raúl al Escuadrón de la Muerte y Armando Acosta y Lara, ¿cuándo? ¿Hablamos ahora en un momento? Sí, el 14 de abril del 72. Sí, pero ¿salió el tema ahora en la charla? Yo comenté cuando dije que se ha instalado esta forma de terrorismo, digo, bueno, también Santoro. Entonces conté como de muchacho. Oyente dice que la referencia de Juan Raúl Ferreira al Escuadrón de la Muerte y Armando Acosta y Lara es una mentira gigantesca. Y supongo que se refiere a la idea de que el Escuadrón de la Muerte nunca existió como tal, bueno. que es un discurso que algunos sostienen, Sí, ¿verdad? con todo respeto, pero yo fui testigo en el juicio. Yo fui testigo en el juicio por haber tenido entrevistas el día de que lo liberaron y lo liberaron en el colegio donde yo estaba y mi padre me utilizaba como interlocutor, a raíz de lo cual declaré en el juicio sobre el Escuadrón de la Muerte que llevó a cabo la doctora Eustaquio, y hay gente presa por este delito. Sin ir más lejos, Nelson Bardesio, que fue el que habló de Acosta y Lara como jefe, está preso, está en una cárcel en este momento como resultado de una sentencia definitiva emitida por la justicia con todas las garantías del caso. Tuvo los mejores abogados, ¿no? Juan Raúl, otra vez, muchas gracias. Hasta la semana que viene. ¿Cómo no? Señores, ahí está. 10 segundos, perdóname, Lucía. Ya voy y contigo voy a estar hasta el final del programa. Le digo a Lucía que debe entrar por ahí, ¿no? Nuestra invitada, la que estamos escuchando desde las 8 de la mañana. ¿Cómo estuvo el saludo, homenaje, reconocimiento a la figura de tu madre? Porque no hicimos referencia. Claro, porque fue antes. Fue realmente muy, muy, muy emotivo. Algunas presencias sorpresivas que le dieron un toque de color. Fue el expresidente José Mujica, se hicieron presentes muchos. Hubo también algunas ausencias llamativas, ¿no? Es decir, del Partido Nacional estuvo solamente el senador Gandini. Pero más allá de eso, yo recuerdo que cuando yo observé eso, mi hijo, de quien yo siempre aprendo, me dijo: papá, disfrutá este momento tan especial y tan lindo para la abuela, y los que no vinieron, no importa, disfrutá los que vinieron. Y fue, sobre todo, había mucha gente, ¿no? Se llenaron las barras, se llenaron los pasillos. Viste que la Junta ahora es como un cilindro de vidrio, quiere decir que la gente de los pasillos puede ver. Sí, claro. Una cantidad de gente inesperada, y los discursos de todos los ediles de todos los partidos políticos fueron realmente conmovedores, algunos muy cargados de anécdotas con cero política, de tipo estrictamente familiar. Gracias, Juan, ahora sí. Señores, estamos gracias. poniendo la mañana en camino. Ya vamos a recibir a quien estamos escuchando. Pone la mañana en camino.